Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta planta conocida como clivia. La planta es bastante grande, bastante alta, es un poco complicado enseñarla entera. Tiene alrededor de 30 centímetros de la altura. Está compuesta de 7 flores realizadas de la misma manera, un tallo y 10 hojas. Las hojas hemos hecho en el video anterior. El enlace podéis encontrar en la descripción del video. Y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer las flores, el tallo y cómo formar la planta. Materiales que he utilizado para hacer la flor son hilos del grosor 2,5 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros, unos trocitos de lana en color amarillo, alambre moldeable, un palillo de madera de 30 centímetros y para hacer el tallo he utilizado hilos del mismo grosor que las hojas, que son hilos del grosor 3 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Primero vamos a hacer los pétalos. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo, y hacemos 13 puntos de cadeneta. Ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y hacemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Tenemos que hacer 12 puntos bajos. Ahora giramos la labor. Vamos a colocar un alambre. En total tenemos que hacer 6 pétalos iguales. A los 3 pétalos colocamos un alambre de 9 centímetros. El alambre doblado tiene que tener alrededor de 9 centímetros. Y a los otros 3 pétalos colocamos un alambre un poquito más largo, alrededor de 12 centímetros. Colocamos uno de los extremos entre el punto y la hebra. Y primero subimos un punto de cadeneta y la segunda vuelta vamos a empezar con 3 puntos bajos. Tenemos que atravesar el alambre. Primero cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Tenemos 2 puntos bajos. Ahora 3 puntos bajos. Vamos a hacer un punto medio alto. Echamos una hebra al ganchillo, cogemos el hilo por debajo del alambre, volvemos a coger el hilo por encima del alambre y cerramos los 3 puntos. Ahora un punto alto, echamos una hebra, cogemos el hilo por debajo del alambre, volvemos a coger el hilo por encima del alambre y cerramos 2 puntos, volvemos a coger el hilo y cerramos 2 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos doble altos. Echamos 2 hebras al ganchillo, cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos 2 puntos, 2 puntos y 2 puntos. Ya tenemos un punto doble alto. Repetimos. Dos puntos doble altos. Tres. Cuatro.
5. 5 puntos doble altos. Ahora vamos a hacer un punto alto en el mismo sitio donde el último punto doble alto. Echamos una hebra al ganchillo y en el mismo sitio donde hemos hecho el punto doble alto, hacemos un punto alto. En el siguiente punto hacemos 2 puntos medio altos, que es un aumento de puntos medio altos. Echamos una hebra, hacemos un punto medio alto, volvemos a echar la hebra y otra vez hacemos un punto medio alto. En el último punto de este lado hacemos 2 puntos bajos. Hacemos un punto bajo, otro punto bajo en el mismo sitio. Colocamos el alambre bien pegadito a la vuelta, giramos la labor y en el primer punto por el otro lado también hacemos 2 puntos bajos. Hacemos un punto bajo y otro punto bajo en el mismo sitio. Ahora, en el siguiente punto hacemos 2 puntos medio altos. Echamos una hebra al ganchillo y hacemos un punto medio alto y otro punto medio alto en el mismo sitio. En el siguiente punto, primero hacemos un punto alto y ahora un punto doble alto en el mismo sitio. Ahora 4 puntos doble altos por separado. Un punto alto, un punto medio alto y 3 puntos bajos. Ahora colocamos bien el alambre, juntamos los dos extremos y primero hacemos un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. El hilo tenemos por detrás de los dos alambres. Hacemos un punto deslizado y por detrás de los alambres hacemos un punto de cadeneta. Cortamos el hilo y cerramos el punto. Hacemos otros 5 pétalos igual que este, pero a los 3 añadimos un alambre de 9 centímetros y a los otros 3 añadimos un alambre de 12 centímetros. Vamos a hacer el centro de la flor. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, hacemos un punto de cadeneta y 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado.
Ahora subimos 3 puntos de cadeneta y hacemos un punto bajo en el segundo punto contando desde el ganchillo y otro punto bajo en el siguiente punto de cadeneta. Ahora un punto deslizado en la primera vuelta. Y repetimos 3 puntos de cadeneta y 2 puntos bajos. El primer punto bajo hacemos en el segundo punto de la cadeneta y en el siguiente punto bajo en el siguiente punto de la cadeneta. 2 puntos bajos, un punto deslizado en la primera vuelta. Repetimos 3 puntos de cadeneta y 2 puntos bajos sobre la cadeneta. Un punto deslizado en la primera vuelta. Tenemos 6 puntos en el anillo mágico, tenemos que formar 6 picos, 6 pétalos. 3 puntos de cadeneta y 2 puntos bajos. 1 y 2. Y un punto deslizado en la primera vuelta. Repetimos 3 puntos de cadeneta, 2 puntos bajos y un punto deslizado. Repetimos una vez más, 3 puntos de cadeneta, 2 puntos bajos y ahora sacamos el ganchillo. Ahora introducimos el ganchillo por el punto deslizado, cogemos el punto, lo pasamos al otro lado, hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Ahora de la lana en color amarillo cortamos 3 trozos de 8 centímetros. Y ahora doblamos cada trozo por la mitad y lo pasamos por dentro del anillo mágico hacia el otro lado, hacia el revés del centro. Sacamos un poquito. Ahora con el otro trozo hacemos lo mismo. Ya tenemos 2. Y con el último trozo hacemos lo mismo. Ahora pasamos el ganchillo por los 3 trozos de lana, cogemos uno de los hilos que tenemos del centro de la flor, lo pasamos por dentro y hacemos un nudo con el otro extremo. Atamos bien fuerte. Cortamos el hilo de color blanco. Y estos ya podemos sacar un poquito. Para que la parte de atrás quede más plana posible. Tenemos el centro. Ahora vamos a formar la flor, vamos a unir todos los pétalos. Primero vamos a unir los 3 pétalos con el alambre más corto. Entonces cogemos los 3 pétalos, los colocamos de esta manera y aquí por abajo voy a poner cinta de floristería, pero podemos utilizar también un hilo en color verde.
Y ahora colocamos los otros pétalos. Cortamos todos los hilos. Y seguimos tapando el alambre alrededor de 4 o 5 centímetros. Y ahora el centro colocamos dentro, lo podemos pegar con pegamento de silicona caliente o coserlo. Damos forma a los pétalos. Y preparamos otras 6 flores igual que esta. Ya tengo todas las flores hechas, ahora las vamos a ir uniendo. Pero para poder colocarlos en un tallo, vamos a colocar las flores junto con un palillo de madera. Primero voy a tapar un poquito el palillo. Y ahora vamos a ir añadiendo las flores. Vamos a hacer el tallo. Formamos el primer punto, que es un punto corredizo, y hacemos 10 puntos de cadeneta. Para hacer el tallo vamos a trabajar en vueltas espirales sin cerrar las vueltas. Entonces, en el primer punto de la cadeneta ya directamente hacemos un punto bajo. Hacemos un punto bajo y continuamos. Trabajamos de esta manera, tejiendo un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior durante alrededor de 28 centímetros.
Tejemos primero 10 puntos en las 10 cadenetas que hemos hecho. Y luego cuando lleguemos a punto bajo, ya tejemos punto bajo, pero cogiendo el punto entero, las dos partes del punto. Continuamos trabajando hasta llegar a unos 28 centímetros de largo total. Aquí ya tengo el tallo preparado. Podemos colocar las flores dentro del tallo. Subimos todo lo que se pueda. Y podemos colocar las flores. Ya tenemos la flor hecha. Ahora para continuar vamos a necesitar las hojas que hemos hecho en el vídeo anterior. Estas son las hojas que hemos hecho en el vídeo anterior. Cómo hacer estas hojas podéis ver el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del vídeo. Vamos a empezar a colocar las hojas más pequeñas. Empezamos más o menos alrededor de 5 centímetros de abajo. Lo podemos colocar y ir cosiendo o echar un poquito de pegamento de silicona caliente y ir pegando las hojas. El resto de alambre que sobresalga podemos tapar o con cinta de floristería o con celo. Ahora preparamos una maceta, la llenamos con piedras o con algún material pesado, porque como la flor tiene tanto peso, para que pueda aguantar. Y colocamos la flor dentro de la maceta. Así queda la flor plantada. Ahora podemos colocar un poquito las hojas. Las podemos abrir y darles un poquito la forma.
tenemos la planta terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.